¿Quién está buscando las preguntas? ¿Y qué preguntas es? Por favor, tengan listo el verbo Wikisqua que les envié. Yo también lo estoy alistando acá. El verbo Wikisqua. ¿Todo el mundo lo tiene delante de los ojos el verbo Wikisqua? Bueno, ¿encontraste, Isa? No, no encontré las preguntas que tenía guardadas. Ya después lo haré. Bueno, Gracias. ok. Bueno, ¿Carolina tiene preguntas? No, nadie. Bueno, entonces vamos a empezar. La semana pasada que estábamos viendo también, antes dijimos que íbamos a hacer el futuro del verbo Wikisqua, ¿no es cierto? Pero la semana pasada me acuerdo que no alcanzamos a ver los imperativos. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa corta de los imperativos, porque son importantes, pero lo importante de los imperativos es saber el origen de los imperativos y la función de los imperativos. ¿De acuerdo? Origen y función, porque esta es la única lengua que da el origen de todo, pues entonces tenemos que aprovechar. Entonces, el verbo Wikisqua tiene 3 imperativos en singular y 3 imperativos en plural. Los imperativos vayan tomando nota, ¿no? Para complementar el verbo Wikisqua, es decir, en la página donde tienen el verbo Wikisqua, anoten también allí a continuación los imperativos. Entonces, los imperativos del verbo Wikisqua son, el primero es ki, ki-u. ¿De acuerdo? Aquí se lo estoy escribiendo y aquí se los voy a mandar. El otro estamos hablando en singular. Es ma, ki, ia. Y ki, ia. Ia. Bueno, aquí están los 3 imperativos en singular. Bueno, entonces, ¿qué notan en esos 3 imperativos en singular? Bueno, ¿y qué es un imperativo? ¿Qué entienden ustedes por el imperativo de un verbo? Dieguito, ¿qué entiendes tú por el imperativo de un verbo? Que es como una orden. Una orden, ¿de acuerdo? Una orden. Por ejemplo, hago, haz, hagamos, hacer, ¿de acuerdo? Entonces es una orden. Entonces, miren que en singular hay 3 imperativos. ¿Y qué notan en esos 3 imperativos? Que todos tienen, si es del verbo hacer, que es Wikisqua, pues todos tienen la partícula ki, en kiu, maquilla, ki tiene el ki, y kia tiene el ki. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es la función, por ejemplo? ¿Qué función cumple el primero que es ki-u? Ki-u, ¿qué función cumple ese? ¿Y a dónde envía? Sobre todo, ¿a dónde envía? Acuérdense que eso ya lo hicimos, pero no importa, hay que repetirlo. ¿A dónde envía ki-u? Ki-u. ¿A dónde envía? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Envía a la columna Yakin. A la columna de Yaquín. Entonces, el imperativo, ¿quién lo cumple?
el imperativo lo cumple Yaquín. El Kin, ¿de acuerdo? Pero el Kin celeste, porque acuérdense que hay 100 Kin que son los que descendieron, 50 hombres, 50 mujeres, que sobre las espaldas de ellos recaía, en esa época recaía el éxito de la gran obra, que es la grande obra es el programa de creación terrestre, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces, si este Q recae en el creador, es el imperativo del creador, construir, crear nuestra alma, porque esa alma es lo que al final del camino va a hacer el matrimonio alquímico con el monitor de misterio, y es lo que nos va a dar, el verdadero cuerpo, el cuerpo de luz, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que eso de que un alma, como enseña la Iglesia Católica, un alma estática allí y que se murió la persona y que esa alma se fue a tocar arpa al otro lado, eso no es verdad. Todo es movimiento, todo es un acto ilimitado de creación. Bueno, ¿hasta allí vamos bien? Bueno, ya ese es el plural. Hagamos o hacemos, ¿de acuerdo? Y hay otro plural del imperativo que es mi. Este sí que es lindo, este es pero precioso. Ki, ia, ua. Miren ese plural, de hacer, es imperativo de hacer. ¿De acuerdo? Mi, kia, ua. Bueno, ¿qué notan allí? ¿Lo leemos al estilo Muisca o lo leemos al estilo lineal nuestro? ¿Cómo lo quieren leer? Al estilo Muisca, María. Al estilo Muisca, bueno, me encanta eso. Bueno, entonces al estilo Muisca, miren el último ideograma, ua. El último ideograma. ¿Eso qué te dice ese ideograma, Carolina? Eso sí, Carolina se lo sabe. No, Mariana, eso no me gusta. No, se te olvidó, se te salió del espíritu. Ua es la afirmación. Acuérdense que Oa, Sí, Oa es la interrogación, pero Ao es la afirmación. Eso en grandes caracteres, pero acuérdense que O es su. O es su. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a U hay que ponerle el determinante. Y A más U da O. ¿De acuerdo? Entonces, al final está el determinante. Pero miren, sin embargo, antes del determinante está la U. Antes de la U está la A. Ya tenemos allí la U. Entonces es O. Pero tenemos que tener las dos cosas en la mente, porque tenemos que trabajar con los dos lóbulos del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces ese UA es la afirmación. Y entonces vamos a ver la afirmación de qué. Entonces la afirmación de IA. Aquí tenemos la primera afirmación. ¿Qué afirmamos? Afirmamos IA. ¿Y qué estamos, al afirmar IA, qué estamos afirmando, Carolina? Traducido en nuestro lenguaje lineal. Nosotros somos lineales. Ay, pero se divierte uno siendo lineal. Sí, y todo es necesario. Gracias a esa linearidad estamos recuperando y vamos bien en la recuperación. Gracias a eso. Claro, porque es que eso es lo racional. Y si eso, bueno, aquí vamos a pasar a análisis de cosa por cosa. Eso es una maravilla. La linearidad es maravillosa.
Tiene esa ventaja, ¿eh? Tenemos esa ventaja, que somos lineales. Bueno, entonces, ¿qué? Estoy afirmando que, estoy afirmando, a la voilà, Andrea dice avanzar. Ir, hacer para avanzar. Bueno, y estamos afirmando, ¿qué más? Ahí se los pongo. A ver, ¿qué estamos afirmando? Andrea. El hacer, el sortir de su, el sacar de sí. Somos un cosmos, un microcosmos. El creador es el total, es el universo, es el cosmos. Y él, para crear, ¿qué tiene que hacer? Pues sacar de sí. ¿De acuerdo? Por eso, acuérdense que todo en la Tierra es un laboratorio, es una biblioteca, y la Tierra escribe. Y la Tierra, esa capacidad de sortir de sacar de sí del Creador, lo pone en la partecita más pequeñita, en la figurita más pequeñita. ¿Y cuál es la figurita más pequeñita del cosmos? Más pequeñita que el hombre, porque nosotros somos la parte más pequeñita del cosmos, pero que tiene teléfono con el chipado. No, este es sin teléfono. ¿Cuál es No, porque el átomo no saca de sí, ¿de acuerdo? El átomo no saca nada de sí. ¿Quién saca de su amén, de sí mismo? ¿De ella misma o con su amén? De sí mismo. A mí de sí mismo. Sí, en español es sí mismo, ¿no? Su amén. Bueno, ¿quién? Carolina, ¿te acuerdas? Dieguito, ¿te acuerdas? Más chiquito que nosotros. La sospecúa. Señora. De hacer, ¿de acuerdo? Pero hacer de una manera de sortir de su, sacar de sí mismo. No es una manera de fabricar como en español. Siempre hay que tener en cuenta que este hacer no es el mismo hacer español. En español, si yo hago la sopa, la fabrico, la mezclo. Si yo hago una cama, pues estoy fabricando la cama. No, nada de eso, ¿de acuerdo? Entonces, ese kiu que envía al creador, al yaquín, o al Kijiequín también, que es el mismo personaje. Lo que pasa es que el uno está en una función y el otro está en otra función. Entonces, ¿cuál es la función de ese Kiu, Carolina? Ki, hacer, y envía directamente a la columna del yaquín, que es el que hace. Pero esa U, ¿qué es, Carolina? Acuérdense que aquí se trabaja con totales. Entonces, si yo digo una tierra, estoy nombrando también una tierra y todas las tierras. ¿Eso en dónde lo vemos? En Ata. Ata es el número 1, pero Ata es un total, porque Ata, y lo escriben los curitas muy bien escrito, fueron muy juiciosos, Ata los bienes, ¿de acuerdo? Ata es todo nuestro universo, entonces Ata es un total, lo mismo acá. U es una cosa, pero U es todas esas cosas. ¿Qué es, Carolina? Ya lo ibas a decir. Pues la U es la mona. Sí, entonces, ¿qué es lo imperativo en una creación? Pues traer el nido de mónadas. Entonces, una mónada, el nido de mónadas, ¿de acuerdo? ¿Y la mónada qué es? El espíritu indivisible. Es la partícula, la etincel, que sale, acuérdense, la etincel que sale de Oa, ¿de acuerdo? Acuérdense que allí se lo estoy escribiendo. Oa se divide, no es que se divida, pues es que Oa es, pues digámoslo así. Mire, Oa es Jo y Ja. Jo, la gloria, lo correcto.
Ja, la corrección, ¿de acuerdo? Ahí se los envío. Pero esta O de OA, esta O es O de omega, ¿de acuerdo? O, es lo absoluto, pero esa O se divide en O, entonces aquí se las pongo O, igual, todas las O que haya en el universo. Entonces, esta O primera es el total, es O lo absoluto, ¿de acuerdo? Y O es todas las chispitas que se desprenden de O, ¿de acuerdo? Esas son, eso, que esto en el O micrón, la una es O de omega y la otra es omicrón, y omicrón produce U, ¿de acuerdo? Que son las mónadas, ¿de acuerdo? Esa es la mónada, por eso U, el total de las mónadas. Y las mónadas son las que intervienen es decir, las almas, ¿de acuerdo? Que van a encarnar. Miren que todo en el universo se da en número limitado, ¿de acuerdo? En nuestro universo está limitado por un triángulo, ¿de acuerdo? El triángulo Ata. El orden está limitado por un triángulo equilátero, el triángulo Chi, ¿de acuerdo? Es decir, ese avos en total, que es el círculo, el gran círculo, el círculo magno, grande, el total, ¿de acuerdo? Existe la ley ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice un partaje? Compartir. Todo la división, ahí, la división del avos, es decir, es la división del avos, porque pues si no se divide, no hay, se acaba la creación, se acaba todo, ¿de acuerdo? Si yo dejo un brazo sin mover 20 años, pues se me seca. Lo mismo es en el cosmos. Si no hay el compartir, si no hay la división del avos, pues se acaba el cosmos, ¿de acuerdo? Entonces, ese compartir del cosmos se le da a cada superuniverso, a cada Micael, porque los Micael son los arquitectos que construyen los universos. Se le da en una proporción, y la proporción es el triángulo equilátero invertido. ¿Sí? ¿Me explico bien? ¿Todo el mundo lo entendió? ¿O hay alguna pregunta? Eso lo ven en el libro tercero. En el libro tercero les voy a mostrar la página para que lo encuentren. Por eso es que se hace la división de lavos. Todos tienen el libro tercero, ¿no? Entonces buscan la división de lavos en la página 20. En la página 20, y allí están dividido en 4 partes. Pero después tienen que pasar a la espiral y están los temas de la espiral. Aquí está en la página 25 y página 27. Entonces están la primera espira que tiene el chi, el achi y el chim. Y la segunda que tiene el chimni y el akim, ¿de acuerdo? Y la tercera espira que tiene el tau, el cao, el ga y el loa. Y la cuarta espira que tiene el ata. Entonces, como ven, todo en esta lengua es movimiento. Y el movimiento atrae, entrena o tiene como consecuencia el cambio. Nada puede quedarse quieto, estático, porque es imposible. Todo es movimiento. Entonces, allí vemos que en Kiu es el momento en que Micael, el Kijiekin, que está creando en su faceta de crear, viene
viene, trae o como transporta, envía, como ustedes quieran llamarlo, el nido de mónadas. Si no hay mónada, no hay espíritu indivisible y no hay almas, entonces pues no se puede hacer la creación. Porque acuérdense que por eso en todas las lenguas hay una parte material y hay una parte material que es el ruido, que es la materia, que son las consonas, no sé, en español es más largo el nombre, consonas, y hay la parte antimateria, que es la música, que es lo menos material, más espiritual, que son las vocales. Por eso es que las vocales pueden pronunciarse solas, las consonas no. Ustedes no pueden ustedes para pronunciar la P tienen que ponerle la E, o la I, o la P, o la PI, o la PA, o la PO. En cambio, la E la pueden pronunciar sin ningún apoyo. ¿De acuerdo? Porque las consonas es lo material. Y lo material, si no tiene lo espiritual, no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo primero que hay que hacer, lo primero que hizo el creador en la creación aquí, el divino arquitecto, es implantar el nido de mónadas. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Todo el mundo ha entendido? Entonces, sortir de Sua, sacar de sí mismo, ¿de acuerdo? El nido de mónadas. ¿De acuerdo? Exteriorizar las mónadas. Nosotros somos seres divinos y tenemos la parte más importante, la parte no perecedera, es la parte espiritual, la parte menos material. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso en el... Y ahora viene el segundo imperativo que es el maquia. Entonces, Carolina, ¿por qué? Allí tienes pues el verbo ki, que es el indicativo de Viquiscua, hacer, ¿de acuerdo? Y ese ma, ¿a qué alude, Carolina? Ese ma, el ma de maquia, ¿a qué alude? Pues así de primerazo me alude a la maya. Pero es que aquí hoy vamos a hablar de la creación terrestre nuestra, no de nuestro universo paralelo o nuestro universo gemelo, ¿de acuerdo? Ah, ok. Entonces esa ma, mire que mi es el vector de ma. Y si hablamos de la maya, pues es el vector, nos envía a la maya. Pero no nos vamos a la maya porque pues en este momento estamos hablando de la creación, de cómo comienza a hacer el Kijiekin aquí, cómo comienza a hacer. Entonces, este ma tenemos en la fórmula Chiminigawa el mi, que es el vector. ¿El vector de qué? De la memoria. Ma es la memoria. La memoria está en ma, la memoria en alfa, pero tenemos también memoria en omega. Ma, memoria en alfa. Mo, memoria en omega. Acuérdense que aquí, entre menos sonidos y entre más pequeñito el ideograma, llamémoslo así, hay que decirlo de alguna manera, es más poderoso, más fuerte. ¿De acuerdo? Por eso chi es todo. Chi es todo el contenido del fuego astral que va a tomar miriadas y miriadas de formas. ¿De acuerdo? Y por eso ma... ¿Oh? Que mire a la cámara. Uy, por eso ma es toda la memoria, la memoria cósmica que si no hay memoria no se puede crear. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sin memoria no se puede crear. Exacto. Entonces se necesita una memoria. El mental, la mente, la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero?
nido de mónadas, que es el espíritu indivisible, y digamos, ¿cómo puedo decirlo yo? No se puede decir fabricación, no, Construcción. tampoco, no, construcción queda muy, la exteriorización de almas, ¿de acuerdo? El nido de almas, el nido de mónadas, almas, los espíritus, ¿de acuerdo? Que van a encarnar aquí. Y lo segundo es la memoria. Y la memoria, miren en qué termina este imperativo, en IA, y que es el total de todos los caminos, en alfa, es decir, IA para avanzar en dirección de todos los caminos. Acuérdense que el maya es el mismo mu, acuérdense que el maya es el mismo mu, que cuando se gradúa, cuando le pasan el título, pues que es la canasta, en el número 7, entonces le dicen ma, ia, vaya, enseñe de norte a sur, ia, de oriente a occidente, ahí está. Entonces, la memoria, maquia, memoria, que se va a expandir en la tierra en todas las direcciones. ¿Para qué? Para poder hacer. Ahora sí, por eso maquia. Y ahora viene el imperativo. Entonces miren que todo es gradual. Primero, kiu, se ocupa el creador de las mónadas. Después, maquia, se ocupa el creador de la memoria. Y después, entonces, ¿qué viene? Ki, ya. Haciendo en todas las 4 direcciones, ¿de acuerdo? Hacer ki, hacer ia, en todas las 4 direcciones, en todas las direcciones del espacio-tiempo para crear. ¿Queda correcto esos imperativos? Esos son los imperativos que tocan al creador, ¿de acuerdo? Es imperativo crear. Mariana, ¿puedes ¿Sí? por favor ampliar el último? El kia, ki de Viquiscua, hacer, ia, avanzar, crear, ir haciendo, Viquiscua, avanzar haciendo, ia en todas las direcciones del espacio. Miren, cuenten, allí hay un i, plus, i, plus i, igual 4. Ah, 4, se me fue el dedito mal, 4. Y 2 plus i2 igual 4. Espérense, los hago bien porque como i plus i igual 4. 4 direcciones del espacio. Acuérdense que aquí hay que ir a medida que se va hablando, se va sumando, se va restando y se va multiplicando y elevando a otras potencias. Bueno, ¿hasta allí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, A Mariana. ver. Cuando yo pronuncio kiyu, maquilla, Kia, a mí eso me suena mucho a la Kia, que es la alquimista cósmica. ¿Hay alguna relación entre estos imperativos y la alquimista cósmica? Claro que sí, porque es que acuérdense que la alquimista cósmica y Pavasúa son co-creadores, son los agentes del creador. ¿De acuerdo? El creador, acuérdense que el creador, que es Micael, el divino arquitecto, desciende en el 3er número, ¿de acuerdo? Pero él delega, así como el gran espíritu delega en la divina ministra, así el creador delega en sus agentes. Y uno de los agentes, es el Pavasúa y madre Kia. ¿De acuerdo? Por eso es que no han notado que en el calendario el sol no se casa con la tierra, el sol se casa es con la luna, porque ella es la alquimista cósmica.
Aquí. Acá, cuando ella asume la función de alquimista cósmica, ya no es chía. En ese momento es Kia. Kia. Hago la química, la alquimia para avanzar. Si ella no hace la alquimia, mejor dicho, quitan la luna y se acaban los animales y se acaba todo lo que es agua, porque ella es la regidora de todas las aguas. ¿De acuerdo? ¿Quién influye en las mareas? La Kia, la luna. ¿Quién interfiere en que esa semillita que se sembró absorba la luz del sol, ¿no? Que está en Pavasúa? Pero ¿quién hace esa alquimia? Es la luna. ¿Quién influye en nosotras? Nosotras tenemos un periodo menstrual de 28, 29 días, que es el ciclo de la luna. Entonces lo que dice Carolina es completamente verdadero. Allí está metida ya de amblé, ¿cómo se dice de amblé? De golpe, de súbito, no sé cómo se dirá. Súbito, la alquimista cósmica, ¿de acuerdo? El creador en esta creación, en esta gran obra, tiene dos agentes, que es Pavasúa, el gran forjador, y Chía, que es Chía, la dama blanca, Chía, la dama negra. La dama negra es la alquimista cósmica. Las dos, es decir, así como el creador tiene una trinidad, la luna tiene 2 aspectos. La tierra tiene 20 aspectos y la luna tiene 2 aspectos. Pavasúa tiene 3 aspectos. ¿De acuerdo? Pavasúa es Shuhe, Shuha y Sua. ¿De acuerdo? Bueno, ¿allí vamos bien? Claro que sí, Carolina, tienes toda la razón. Pero entonces eso me genera otra pregunta. Ah, genial. Si la Kia hace la alquimia, la Chía, ¿qué hace? La chía es la que te lleva, la que ilumina el Suna. ¿De acuerdo? La chía es la que ilumina el Suna. Entonces la Kia es la que nos lleva a la iluminación. Porque la chía es la diosa blanca. Lo que pasa es que aquí estamos viendo solamente la parte física. Porque según lo que dice la lengua báculo, nosotros somos un microcosmos. Y si nosotros nos conocemos completamente, nos entendemos este microcosmos, pues podemos entender el cosmos. Entonces no podemos graduarnos. De 6 meses no podemos graduarnos de ingenieros o de médicos. Entonces primero tenemos que ver la parte física para poder empezar a atacar la parte espiritual, la parte metafísica, la parte espiritual. Entonces esa chía divina que es blanca, transparente, que es el símbolo de la castidad, el símbolo de la honradez, el símbolo de la iluminación, el símbolo de la belleza, el símbolo de la integralidad. Esa divina luna blanca, entonces la vamos a usar cuando empecemos a trabajar. Ella empieza a trabajar, por ejemplo, con ella se puede trabajar la cábala y se puede trabajar toda la parte espiritual. ¿De acuerdo? ¿Esa sería la luna llena? Es la luna llena, sí. De luna llena a luna llena. Y cuando tú dices la Kia, es la parte... Kia y Chía. Y chía. Esa chía, los españoles, porque pues la lengua quechua la heredó, pues es que la lengua quechua es casi el muisca. Entonces, pero los españoles la escriben así, la gente se cree. Mire, la escriben así. ¿De acuerdo? Kia, es la misma Kia, pero no es Kia, es Ki. Aquí en el imperativo es así,
pero cuando ella empieza a trabajar es así. Kia. ¿De acuerdo? Una cosa es el Kia del creador y otra cosa es el Kia de la luna. ¿De acuerdo? De acuerdo. Acuérdense que la luna, porque la luna tiene que trabajar con el punto. Y el punto de la I, ¿por qué le ponemos punto a la I? Porque ¿de dónde lo sacamos? De aquí, de la lengua. El punto es I. ¿De acuerdo? Y cuando se materializa es pi. Es el pi. El pi matemático. Bueno, ahora sí, Carolina. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Bueno. Entonces, ya vimos el singular. ¿Por qué el singular? Porque esto es lo que atañe al creador. ¿De acuerdo? Yo no me voy a ir ni a Jerusalén, ni a Salvington, a ninguna parte a traer nido de mónadas, nido de almas, no. Eso es del creador, ¿de acuerdo? Pero hay un plural, y el plural es ki, ua. Entonces, en el primero sería yo hago, haciendo, hecho, ¿de acuerdo? Y en el plural sería hagamos, hago. En uno es hago, haciendo, haré, ¿de acuerdo? Y en el plural hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ves en ese kiua, Carolina? Que es hagamos. Hagamos. ¿Quién lo...? ¿Uy? ¿Te escucho? No, Mariana, no. Bueno, entonces el trabajo de nosotros hagamos en el campo, acuérdense que aquí el verbo no es físico como en español, ¿de acuerdo? Es más, mejor dicho, además de lo físico, abarca también lo espiritual. Bueno, entonces, ¿qué pasa en una creación? En una creación al hombre se le otorga un alma. Mejor dicho, ¿cómo explicara yo esto? Que no me vaya a oponer yo a lo que enseña la Iglesia Católica y todas esas cosas tan horribles. En resumidas cuentas, el alma que se le otorga al hombre es evolucionaria, ¿de acuerdo? El alma es un resultado del monitor de misterios y de la personalidad. Más exactamente de la mente. Es decir, la mente equivale a la madre del alma y el monitor de misterio o esa chispa divina que tenemos nosotros en la pineal equivale al padre del alma. ¿De acuerdo? El alma... Por eso es que la lengua muisca muestra el alma con 4 vectores. Fijisca, ¿de acuerdo? Porque esos son vectores que envían a un total. Porque el alma es evolucionaria. La verdadera muerte, nosotros cuando dejamos el cuerpo aquí no morimos. Nadie muere. Es un paso, es un cambio. ¿De acuerdo? Nadie muere, pero la muerte sí existe. Por ejemplo, cuando ya estén los rebeldes que se opusieron a Micael, ya sean juzgados, los que no se arrepientan o los que no entren otra vez en las filas normales, cogen sus partes del alma, las 4 esencias, las separan
y cada esencia la mandan a su nido o a su foyer o a hogar, como lo queramos llamar, y esa persona completamente desaparece. ¿De acuerdo? Miren, esto es cábala. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, no se puede decir en los libros, en ninguno de los libros lo van a encontrar. En clase se puede enseñar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el trabajo del plural. Miren que está la vocal U y la vocal U está doble. Es un plural. Y un plural implica movimiento. ¿De acuerdo? Entonces es el movimiento que es el hacer, el sacar de mí. Entonces, ¿cómo tengo que trabajar yo esa... no, es que decir fabricación, eso es como me parece tan feo. Ayúdenme a encontrar otra palabra que no sea fabricar, ni construir, porque es que estamos en una cuestión netamente espiritual. Elaborar. ¿El cuál? Elaborar. Elaborar suena más bonito, sí. O emanar. Formar. Crear, sí, crear puede ser. Nosotros somos creadores de nuestra propia alma. ¿De acuerdo? Claro. Entre la mente y el monitor de misterios. Y creamos la fijisca o la fijista. La fijisca tiene que evolucionar en fijista y seguir evolucionando. Por eso es que tiene solamente vectores el alma, ¿de acuerdo? Porque esos vectores envían a lo que estamos fabricando, a lo que estamos elaborando, creando. Creando es la palabra más bonita, sí. Porque hay que escoger, porque ponerle verbos como de fábrica y todo eso, eso ya somos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, por eso miren que ese ki impulsa, haga, ¿de acuerdo? Haga, ua, ¿de acuerdo? Es una elaboración, una creación de nuestra alma para poder, a eso venimos. A eso venimos, a esta tierra, esa creación divina. Somos co-creadores, ¿de acuerdo? Y se nos da la mónada, se nos da todo, pero esa alma tiene que alcanzar dijéramos, una anchura, un grado espiritual porque esa alma va a seguir evolucionando, ¿de acuerdo? Hay una parte en nosotros que es inchangeable, que no cambia, que es la personalidad que nos da el Padre, la constante matemática, ¿de acuerdo? Es lo único que no cambia, la constante matemática. Esa es la que recibimos del Gran Espíritu en el comienzo, la parejita que la recibió. Y nosotros la recibimos bueno, eso sí, no me acuerdo, tendría que mirar los datos si uno lo recibe. No, eso se recibe cuando uno está en el vientre de la madre, la personalidad, lo que no cambia. Porque el espíritu, el monitor, lo recibimos a los 7 años con nuestra primera decisión moral. ¿De acuerdo? Bueno, entonces queda entendido ese plural, que es a qué venimos a este mundo, a hacer nuestra alma inmortal, verdaderamente inmortal, a crearla, a ampliarla. Recibimos como quien dice, recibimos una semillita, ¿de acuerdo? Y de esa semillita tenemos que sacar el árbol, ¿de acuerdo? Entonces recibimos el lugar, miren que ese U es O, porque ahí está, pero ese U implica cada interrogación, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el total y tenemos tenemos el plural y el singular de la interrogación, allí lo tenemos. Entonces, y ahora, el ki, ia, pues para hacer, y
igual 2 más U igual 2 igual 4. Ahí lo tenemos, siempre en las 4 direcciones del espacio. ¿De acuerdo? Y el mi ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva, Carolina? Ese mi. Primero a la memoria. A la memoria. A la memoria porque estoy construyendo mi alma. Estoy elaborando, creando mi alma. Esa entidad que al final del camino me va a dar, a crear mi verdadero cuerpo, que es el cuerpo de luz. ¿De acuerdo? Entonces, por eso siempre pongo el mental, como dicen en español, la mente. Sin mente no hay nada. Por eso esas personas que no leen, que no estudian, no ejercitan la mente y se pueden volver cascarones vacíos. Ustedes ven en la calle esos señores que se duermen en la calle, que se hacen caca en la calle, que se hacen pipí en la calle, que viven pensando solamente en drogarse. La mayor parte de esos, puede que algunos, de 1.000.000 se recupera uno, ¿de acuerdo? Pero en realidad se vuelven cascarones. Ya esos entes ya pierden el alma. No están ejercitando la mente. Y la mente es el motor del alma, la mente y el monitor del misterio. Trabajan. Todo en el cosmos trabaja en pareja. Y todo es por parejas. Todo. Y eso lo dejó escrito ese curita Simón. Ese curita Simón me dejó una cantidad de cosas, pero ese curita Simón era genial. El cronista. Ajá. Lo dejó todo, la lengua muisca, todo lo tiene por parejas, hembra y macho. Claro, no hay que ponerle al hembra y al macho, no hay que ponerle sexo, ¿no? Fuerza femenina y fuerza masculina, para no ponerle sexo, porque a Madre Bachó con el niñito de los 3 años la relacionaron con el sexo y dijeron que era una mujer diabólico eso, pues una mujer que se casa con el hijo, imagínate, y que lo cría para acoplarse con el hijo, gravísimo. Eso de allí se prendieron los españoles para vituperar a los muiscas, horrible eso. ¿Por qué? Porque entienden las cosas al pie de la letra. Y no, hay que mirar la palabra detrás de la palabra, el significado detrás del significado. Bueno, hasta allí vamos bien, chicas. ¿Catalina entró o no entró? Carolina, ¿qué dijo Catalina? Sí, Marianita, aquí estoy escuchándolas. Ah, bueno, no, porque no te veíamos. ¿Y qué te pasaba? ¿Por qué no entrabas? Estaba tratando de entrar, Marianita, pero sí les había escrito desde las 7 de la mañana. Ah, bueno, sí, porque no te Estoy en veíamos, México, Mariana. no te veíamos por ningún lado. Bueno, ¿hasta allí todo va bien? Entonces el plural tenemos ki, tenemos mi, ki, ia, ua. Y el otro es ki. Esos imperativos, todo en esta lengua es sagrado. Bueno, el otro es ki, ia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese ki, ia, ¿con qué lo cruzan ustedes? A ver si ya vamos a... Ese ki, ia, que es el plural, es decir, ellos, que nosotros, hacemos, hacer y también en español toca otro hacer, porque pero ese kia, que es el que atañe a todos, ¿con qué lo cruzamos, Carolina? A todos por parejas. Con el Kia del creador, mírenlo, ahí lo tenemos, el Kia del creador en el singular, el Kia en el plural. ¿Por qué? Porque no solamente el creador,
sino todos los que están con nosotros y todos los que vienen detrás de nosotros. Todos, continuamente ese sortir de eso, a sacar de sí mismo, no puede parar. Ese acto de crear es imparable, ¿de acuerdo? Es eterno, es inconmensurable, ¿de acuerdo? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Isa, ¿está todo clarito? Isa, Diego. Sí, acá estoy. ¿Me puedes, por favor, escribir cuáles son los 3 plurales? Pero ya se los mandé. ¿No se los mandé? No se los mandé. Tienes toda la razón. Bueno, los 3 plurales son ki. Es que los he mandado uno por uno. Entonces ahora mandémoslos todos, así como el singular. Estoy con la mano mal. Bueno. Ki. Ua. Bueno, el otro es mi, ki, ia, mi, ki, ia, ua. Y el otro es equiparamos al creador, ki, ia. Ahí está. Ki, ua, mi, ki, ia, ua. Y kia. ¿De acuerdo? Y la luna lo hace con la I de punto, porque ella es la alquimista. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí. Bueno, ¿quién y dijimos que íbamos a hacer el verbo, el futuro del verbo Wikiscoa, ¿no es cierto? Bueno, Mariana, pero ¿sí? entonces, perdona, entonces la tercera persona del singular es igual a la tercera persona del plural. Exactamente. ¿Por qué? Porque el tercer imperativo, kia, atañe al creador. Y el imperativo en plural atañe a toda la humanidad. Y acuérdate que ellos cuando hablan de toda la humanidad, ellos hablan de los ancestros primeros, de los ancestros segundos, de los ancestros galácticos, de todo el mundo. Es un plural. Entonces, todo eso, toda esa gente, ese total, tiene que hacer para avanzar. Haciendo. El verbo hacer no se para en el cosmos. ¿De acuerdo? Y la partícula más pequeñita que tiene el teléfono directamente con la fuente primera es el hombre. ¿De acuerdo? Entonces todo el hombre es saca de sí. Los seres galácticos sacan de sí. Los intermedios sacan de sí. Todo es kia. Y todo se hace para avanzar. El verbo hacer es para avanzar. Y el cosmos no deja de avanzar. El acto creativo, el acto de creación, en ese acto lo inicia el creador, pero todo el abus está concernido, se puede decir, involucrado, ¿no? Mejor yo creo que es involucrado. Todo el abus está involucrado, entonces todo el abus hace kia. Avancemos. Es imparable, nunca cesa.
¿De acuerdo? Nunca va a cesar el verbo hacer. Incluso, bueno, no me van a preguntar más de lo que les voy a decir, pero cuando se termine la creación de los 7 superuniversos, que esté ya, esos 7 superuniversos que giran alrededor de la fuente primaria, que ya estén estabilizados en la luz, entonces el Padre ya tiene dispuesto con los finalitarios para empezar la creación fuera de Lagos, que era lo que quería hacer Satanás y Lucifer. ¿De acuerdo? Pero Satanás y Lucifer, pues es que el problema fue todo lo que hicieron, grave. ¿De acuerdo? Empezaron a tirarse la creación. Que porque había un manifiesto de libertad, que eso era la libertad, sacar un hombre mitad animal y mitad hombre, eso era libertad. Y eso es cósmicamente prohibido, porque no se puede envilecer al hombre, volverlo animal, ni al hombre graduarlo de hombre. ¿De acuerdo? Imagínense uno obligando a un niño de 6 meses a que se gradúe de médico o de ingeniero. No se puede. Tiene que la evolución seguir un ritmo. ¿De acuerdo? Entonces es eso. Bueno, ¿vamos bien? ¿Está todo claro? Mariana, tengo una pregunta con respecto a eso que acabas de decir. A Y ver. así, es que estuve esta semana pues con interés de buscar acerca de Padre Juanes. Y pues una de las imágenes es que él es Padre Pez, ¿no? Pues él es El Padre pez. Pez, sí. Pero la pregunta es decir, ellos allá, así como nosotros aquí evolucionamos del mico, ellos allá evolucionaron del pez, o es la escafandra que utilizan para manifestarse acá para poder sobrevivir en este medio. No, es que era, mírenle el uniforme, ¿cómo se llama el uniforme de un buzo? El traje. La escafandra, ¿no es? Sí, puede ser la escafandra. Entonces mírenle las aletas que se pone, y miren, en el agua parece un pez. Entonces en esa época que no había escafandras ni nada de eso, pues lo veían así, el hombre pez. Pero miren, noten que le ponen piernas. Cuando lo pintan con el vestido de pez, pero le ponen piernas. No, el Padre Juanes es un hombre no. Lo que pasa es que él viene de una tierra que está en el sistema de Sirio, y ese sistema hay muchas ciudades lacustres. Es decir, ¿quién heredó aquí esas ciudades lacustres? ¿Quién heredó aquí? Los países, Holanda. Los Países Bajos. Los Países Bajos están construidos a nivel abajo del mar. Y por allá por Tailandia, o yo no sé por dónde, hay una cantidad de islas lacustres en Indonesia, ¿no? Eso. Todo eso es la arquitectura de Padre Juanes, enseñada por Padre Juanes. Y los hijitos de Padre Juanes son los Habita. ¿Son los Habita? Los Habita, sí. Los Habitas, que son pequeños y pequeñitos, que habitaban en las Tite y en las Titúa. ¿De acuerdo? Es decir, los grises. Los grises. Ya encontraron en Perú las momias de los grises. Son ellos, los que llamamos hoy en día grises. Ellos no lo llamaban grises, lo llamaban Habita. Habita y Obita. O Yovita. Obita en sirio y Habita aquí. Porque hay que ponerle la A porque quedan dentro del sistema dentro del sistema de Micael, dentro del universo nuestro, de Alfa, de nosotros, los límites. Habita. Ahora sí, Carolina, o alguna otra cosa más. No, ya después preguntaré el resto. Sí. Cuando sea del tema. Sí, Padre Juanes predicó mucho tiempo. Padre Juanes predicó cantidad sobre todo a los rojos, cuando estaban en el comienzo. Los rojos tienen mucha herencia de Padre Juanes. Sí. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces,
en el verbo hacer. Léeme el presente, Carolina. Así lo vamos a ver, pues, como para recordar. Muy bien. Shi Quisqua. Quisqua. Ab Quisqua. Chi Quisqua. Mi Quisqua. Ab Quisqua. Bueno, explícanos a todos por qué, yo ya había explicado, pero vuelvo a explicar. Aquí todos los ideogramas son a valor relativo. Entonces, por eso, no en todos los verbos vamos a encontrar el she, el y el ab con el carácter de pronombres, ¿no? She, en el contexto del verbo hacer, pues es un pronombre, pero yo saco she del contexto del verbo hacer y ya no es un pronombre, es un verbo. Puede ser un sustantivo también, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, la realidad es que esta lengua no tiene ni pronombres, ni sustantivos. En esa lengua todo es verbo. Y ese verbo, porque es que esa es la lengua de creación. Y en el comienzo tan solo había el verbo, y el verbo es Dios. ¿De acuerdo? Entonces todo es verbo. Pero en un determinado contexto, ese ideograma que es verbo en sí, porque she es desear, she es pedir, ¿de acuerdo? Pero en el verbo hacer, ese she adquiere, si yo se lo pongo al infinitivo, entonces ese she equivale a un genérico, que puede ser yo, puede ser tú, puede ser él, ella, puede ser nosotros, vosotros o ellos. ¿De acuerdo? Unido en el contexto de lo que nosotros llamamos el infinitivo, que es lo no personal. Entonces ese she toma el estatus de un pronombre no personal, me genérico. Ejemplo, she Quisqua, el verbo hacer, el infinitivo, hacer. She Quisqua. Es hacer. Hacer. Pero entonces allí con ese she yo estoy diciendo hacer quién, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Y los que sigan. ¿De acuerdo? Porque esta lengua trabaja con totales. Hay algo así como se hace. Más o menos, lástima, el que heredó este genérico es el francés. Nosotros tenemos el je, yo, tu, tú, il, él, ella, ¿no es cierto? Pero tenemos un on. On es yo, on es tú, on es il o él, on es él o ella, on es nous o nosotros, on es vous o vosotros, on es il, on es él, on es ellos, on es ellas. ¿Eso de dónde lo heredó el francés? De la lengua báculo. Todas las lenguas han heredado algo de la lengua báculo, todas. Ahora, ¿el francés lo recibió directamente de la lengua báculo? No. El francés al francés entró por el latín o por el griego. Y el griego lo recibió de otra y de otra y de otra hasta llegar a la lengua báculo. ¿De acuerdo? Y otro que lo tiene es el alemán. También el alemán tiene el om, que es todo, cualquiera. ¿De acuerdo? El español no lo tiene. Entonces, por eso hay que compararlo con otras lenguas, porque el español no lo tiene. Y en eso se plantaron los ¿cómo se llaman? Los gramáticos. El único que lo explica muy bien es el Securita Lugo. Es que Securita Lugo era 10 veces. Yo le daría al padre Lugo el premio Nobel de fonética. Se merece un premio Nobel y se cura.